El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos otro día de Hablando de Frente los jueves a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy particularmente porque el encargado de redes de mi programa se encuentra haciendo un curso de capacitación en Colombia. Hoy no lo van a ver sino hasta el día de mañana, cuando normalmente lo subimos el mismo día que hacemos el programa. Así que a partir de mañana viernes va a estar tanto en las redes de Next Noticias como en las redes de Vallarino Panamá. Vamos a hablar hoy, les quiero contar varias historias. Vamos a hablar de lo que ha estado pasando en la asamblea. He estado presente en la asamblea y de muchas cosas que se han dicho. Pero quiero empezar con una noticia y quiero que producción me la pongan porque tiene incidencia en lo que voy a hablar del resto del programa. Si por favor me ponen la primera imagen que tenemos en noticias. Miren, casos del PAN se caen, absuelven a Marciaga. El empresario Juan Carlos Marciaga fue absuelto de los cargos penales y civiles que le imputaban por el caso de bolsas de comida y piso y techo. Bueno, valga la aclaración que deben ser los cargos penales porque civiles dentro de un proceso penal pues no le estarían imputando cargos. Lo cierto es que es otro caso de muchos que les voy a mencionar, que se les cae a las fiscales, particularmente a la fiscal Ruth Morcillo, que procesó dentro de este proceso a cerca de 40 personas dentro de este proceso. Yo estuve el día que detuvieron al empresario Juan Carlos Marciaga y por eso quiero hacer una referencia a él, pero más que a él, les voy a contar un poquito este tema. Yo quiero que se entienda el daño que aquí hacen ciertos medios de comunicación que se orquestan en una campaña masiva. Porque esto que ustedes vieron que salió, que ha sido una publicación muy responsable de La Estrella de Panamá, es una noticia pequeña. Pero a ese señor le dedicaron titulares, 1, 2, 3, 4, 5, 10 titulares en la prensa, en otros canales, en radio, para agarrar y decir de todo de él hace 6 o 7 años. Hoy en día, esos mismos medios, esos mismos periodistas son incapaces de sacar tan siquiera la noticia aclarando y decir todo lo que nosotros dijimos de ese señor estábamos equivocados, porque este caso no crean que llegó nada más hasta un juez, fue a Tribunal Superior, fue hasta casación. Cuando yo veo estos casos, y son de los casos que empezaron con los famosos testigos protegidos Euro 14, con lo que se armaron de los casos del PAN, no piensen que yo les estoy hablando de un caso puntual. Y yo no quiero que ustedes piensen de un caso puntual como un caso que se ganó de manera aislada, se ganó un caso, y esto fue un juez el que tomó esta decisión, y de repente un tribunal superior el que tomó esta decisión, y algunos magistrados de la sala penal que tomaron esta decisión. Cuando yo les quiero decir a ustedes que aquí se armaron vulgarmente casos en el Ministerio Público, y que se armaron casos utilizando temas de testigos protegidos, de alguna manera que el propio testigo protegido dice que antes de ir al Ministerio Público lo llevaron a una oficina en la Presidencia de la República donde estaba Picuiro, Kenia Porcel, etc. Cuando uno ve estas cosas, se tiene que entender en el contexto. En el contexto de todo lo que hacían en estos casos y si los fiscales estaban en la razón. Yo quiero saber por qué
por ejemplo, un caso como el de este, se suma a un caso, por ejemplo, como el caso de Mochilas, en donde también pasearon a Lucy Molinar, al empresario Araúz, lo pasearon por todos lados también, y tampoco salieron los medios a decir disculpas. Caso de instrumentos musicales. Los casos de Tocumen, la semana pasada salió una absolución de que no era una anulación, era una absolución confirmada en casación del exministro Frank de Lima. También yo no puedo decir cuántos titulares le han debido dedicar a ese tema de Tocumen. Yo vi ese caso sí lo vi por otra persona que estaba en el expediente y me pidió verlo. Y uno de estos casos estaba relacionado al tema de los estacionamientos, otro de estos casos estaba relacionado a un tema de un local comercial, en donde había habido ya una licitación y se anexaba un pedazo de locales en el terreno, que es práctica común que se hace en el aeropuerto. Y una práctica porque ellos decían que había una ganancia en el tema de los estacionamientos, lo que ellos quisieron llamar 1000 veces sobrecosto. Yo no conozco un empresario, no conozco en Panamá, que haga negocios para no tener un beneficio económico. Y ellos a eso lo quisieron llamar sobrecostos, sin decir la cantidad de inversiones que se habían hecho para que pudieran haber ese tipo de estructura, porque el gobierno nunca la hubiera podido hacer. Así que cuando se concesiona algo, se estima que va a haber una ganancia por parte de los empresarios. El caso de piso y techo, el caso de este que salió de bolsas de comida. Miren, esto fue 14, yo nunca voy a olvidar esta fecha, fue 14 de febrero del año 2015. ¿Y por qué yo recuerdo esa fecha? Este empresario, que es Juan Carlos Marciaga, y les voy a contar algo que es bastante privado dentro de esto. Yo no lo representé de manera formal a él, pero sí se me pidió opinión de algunas cosas. Hubo un momento en donde se nos pide una opinión porque había un rumor de que querían detener a un número plural de empresarios. Y cuando querían detener a este número plural de empresarios, se me dice a mí que yo había escuchado ese rumor y uno tiene amistades. Así cuando entran esta gente al Consejo de Seguridad, pues uno también tiene mayores comisionados y cuestiones que son amigos de uno y pasan a veces alguna información que les parece irregular. Y hubo un momento donde a nosotros nos dijeron, oye, esto está bien raro, están haciendo una lista de empresarios en donde los están localizando las casas y mandando a tenerlos ubicados y tal y cual. Esto está extraño. Y lo están mandando a hacer desde la presidencia. O sea que esto no es el Ministerio Público. Y eso llamaba la atención. Y a mí me consulta un abogado que era uno de los que estaba representando a Juan Carlos Marciaga, pero que no llevaba la cartera penal. O sea, era una persona, era quizás su abogado corporativo, y estaba de alguna manera asesorándose con penalistas. Juan Carlos Marciaga tenía un viaje planeado a Estados Unidos con toda su familia, sus hijos, con fecha de ida y con fecha de regreso. Desde el momento en que se abrió el proceso, él fue a notificarse del proceso, él fue a presentar poder al proceso, estaba representado en el proceso. Y si la fiscalía hubiera querido llamarlo, nada más tenía que decirlo, señor Marciaga, venga aquí que lo necesitamos para tomar una declaración, y ahí habría estado. Pero la fiscalía simplemente mantenía el proceso y no lo llamaba. Sin embargo, como uno tiene ya pues su experiencia en esto, a nosotros se nos dice que hay una lista alterna del Consejo Nacional de Seguridad. Acuérdense que ya después esto parecía mucho más normal. En el 2015 esto no era tan normal, era como decir, ¿cómo puede ser así que la presidencia se esté metiendo en estas cosas? ¿Cómo puede ser que una procuradora se esté prestando para hacer estas cosas? No cabía tanto en la... Acuérdense que acababa de entrar ahí Kenia Porcel a la Procuraduría de la Nación. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que un Ministerio Público esté arrodillado al Ejecutivo? ¿Cómo es esto? Y
A mí me preguntan si yo pienso que él debe viajar. Y mi contestación fue, él ha ido varias veces ya, ha viajado varias veces, ha ido de vuelta. Mira, prefiero que se mantenga aquí porque cuidado le hacen un show en el aeropuerto. Algo me dijo a mí que eso en efecto iba a ser así. La abogada que lo representaba a él era una ex juez penal, muy formal ella, y fue a ver el expediente el viernes 13 a las 4:50 y tantos de la tarde, es decir, justo antes de que cierre la fiscalía a las 5 de la tarde, a ver si había algo que lo requería para ir a declarar, a ver si alguien lo estaba solicitando, a ver si hay cualquier orden que fuera a la fiscalía, y la persona va y sale y dice, no te están necesitando, no te están requiriendo, la fiscalía no te está pidiendo, así que puedes viajar. Era carnavales, o sea, iniciaba carnavales y se acababa el día miércoles, acababan los carnavales, que era cuando la persona tenía por planeado regresar, y así lo tenía incluso en sus pasajes y en sus reservas desde meses antes. Sale para el aeropuerto y delante de sus hijos y delante de todo el aeropuerto de Tocumen, cae el Consejo de Seguridad a detenerlo. Y caen, obviamente, a detenerlo con una supuesta orden de conducción. Como les dije, yo no lo estaba atendiendo, pero habían hablado conmigo. Yo iba para el interior de la República, iba a pasar el puente de las Américas. Y en ese momento recibo una llamada y me dicen, han detenido a Juan Carlos Marciaga. Y yo me regreso y llego al aeropuerto de Tocumen. De hecho, fui el primer abogado que llegó allá. Y le pido a la persona que me exhiba la orden de conducción. Y exhiben una orden de conducción que no estaba en el expediente, lo que ya de por sí era irregular. Pero yo le digo a la persona, ¿cómo es posible que usted va a ejecutar una orden de conducción un día que el despacho está cerrado? Porque una orden de conducción es para simplemente ir al despacho. Y si el despacho está cerrado. Y me contesta la policía, es que lo están abriendo. O sea, el despacho de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción se abrió ese día sábado 14 a las 12 del día para atender ese caso. Y él se pasó posiblemente desde las 12 del día, más o menos diría yo, hasta la 1 de la mañana declarando. Se le acompañó en ese momento, vuelvo y digo, yo era afuera, él tenía su representación. Y me dio mucho dolor cuando sale, porque él sale diciendo, básicamente creo que aclaré todo. Me pidieron que aclarara todo y aclaré todo. Y los otros abogados que estaban ahí, todos muy reconocidos, le dicen a él, tranquilo, este es un tema de que ya resolvemos, vamos a esperar que la fiscal decida. Pero como yo tengo algo de conocimiento en esto, yo veo que van llegando 3 unidades, que las conozco, y que son del departamento de captura de la DIJ. Y los veo ahí parados como gallotes afuera, y los miro así, y yo dije, se lo vienen a llevar. Y llamé a Juan Carlos aparte, todavía el día de hoy me agradece haberle hecho esa preparación, porque él estaba muy animado de que iba a su casa, y le digo, mira Juan Carlos, déjame decirte algo que no te van a decir aquí, porque yo soy bien duro para hacerte esto. Pero a ti te van a ordenar la detención. Y te van a ordenar la detención porque esta gente no se va a correr el chance de hacer el show mediático que han hecho, de abrir una fiscalía el día sábado y de tener estas 3 personas que tú tienes acá afuera esperándote para simplemente después decir, no, es que lo vamos a soltar. Así que mi consejo, y le hablé también a la mujer que estaba ahí, o sea, a su esposa, y le digo, es que le vayan buscando chancletas, cepillo de dientes, etcétera, etcétera, porque, bueno, digo, ojalá yo me equivoque en mi predicción, pero lastimosamente lo que estamos viendo aquí no es jurídico. No es lo que estamos viendo, esta conducción, esto que te abran un despacho el sábado, y ahí va a estar registrado en su declaración que eso se hizo así, sábado a tal hora, porque aquí en su momento va a haber que exigir responsabilidades. Y él se
desanimó mucho, pero le sirvió como para prepararse, porque a los 15 o 20 minutos vino la persona de la fiscalía y en efecto dijo, la fiscal ordenó su detención provisional. Lo hicieron pasar un muy mal rato, estuvo quizás, yo calculo que 2 o 3 meses, 2 meses quizás detenido, en un caso que claramente se sabía desde el día 1 y se le dijo a esa fiscal que el caso se iba a caer. 7 años han tenido que pasar para que salga así. Los medios de comunicación no han salido y algo que yo prometo, que si llegan las personas adecuadas a gobernar este país, yo voy a pasar un proyecto de ley que estoy seguro que va a contar con el aval, para que los fiscales tengan que hacer algo, aparte de poder responder o no patrimonialmente, que eso pudiera ser objeto del debate, pero que por lo menos tengan que hacer una disculpa pública, fuerte y firme, cuando se equivocaron. Que tengan que hacerla porque por lo menos tener que salir cada vez que le dañan a alguien la reputación, que le afectan el entorno familiar, porque aquí hijos sufrieron, esposa sufrió, familiares, padres, madres, etcétera, sufrieron. Y este par de sinvergüenzas están tranquilos en sus despachos como si nada, cuando todos deberían estar votados. Paré en el caso de bolsas de comida, pero esto pasó en el caso de bolsas navideñas también. Casos pinchazo 1 y 2. Primer caso pinchazo, segundo caso pinchazo. El caso de la caja de ahorro. Caso de Finmecánica del ministro Mulino. Caso de riegos de Tonosí. Le hicieron 6 casos de falsedad. En total le hicieron 18 casos, perdón. 17 se lo ganamos en vida a Felipe Virsi, que en paz descanse, y a quien queremos mucho. Los casos, le hicieron 6 casos de falsedad para perderlos todos y cada uno. Le han hecho cerca de 23 casos a Ricardo, aparte de los 2 que quedan, perdidos todos. Los casos del supuesto indulto, aquí todos los presidentes dieron indultos desde Endara, El Toro, Martín, Mireya. Y mi pregunta es, ¿por qué a Ricardo le hicieron un caso por indulto que también se cayó? Pero también lo hicieron. Casos de Bahía Honda, Condote, los casos de Mayer Mizrachi, fueron varios, ya caídos. Esto no era una sola jurisdicción. Esto era en cuentas, y esto era en lo penal, y esto era en todos lados. 3 casos de Financial Pacific, por lo menos, caídos. Entonces, si yo les estoy contando a ustedes, no menos de 30 casos, en donde posiblemente vincularon a cientos de personas, y en estos días, en un solo caso de los buses, desvincularon a otros cientos de personas. ¿Dónde está la responsabilidad de estos fiscales? ¿Dónde y cuándo el procurador va a empezar a votar a estos incapaces, a estas personas que tienen maldad interna, que pueden ver al ser humano sufrir y que no tienen la capacidad de decir, disculpa, me equivoqué? En casos que han ido hasta la Corte Suprema de Justicia y en 3 instancias le han dicho aquí no había ni un solo delito. Y no son capaces de salir a disculparse. Y para que no se me diga que esto fue casual, cuando estos fracasos de todos estos procesos se juntan con temas como los de Saltarín, con temas de los Varela Leaks, con el tema de lo que declararon testigos protegidos de haber sido llevados a la presidencia y los que le pagaron para irse a Estados Unidos $10,000 al mes, más de $1 millón a lo largo del proceso, lo que pasó con la computadora de Picuiro, son pruebas y evidencias claras de que aquí el Ejecutivo metió las manos, los pies, los codos, la boca, la nariz adentro del Ministerio Público. Y procurador, usted sabe 100% lo que yo le estoy diciendo. Usted era parte de ese Ministerio Público. Tengo que decir que no del equipo de fiscales amigos de Kenia Porcel, pero usted sabe lo que pasó en el Ministerio Público. Y en base a eso, yo quiero que ustedes
o con base en eso, quiero que ustedes tengan mucho cuidado con lo que estamos debatiendo de la ley de extinción de dominio. Aquí se ha querido decir que es que alguien está en contra de la ley de extinción de dominio. Ojo, tengo que hacer una pausa. Quiero hacer una felicitación amplia, muy especial a la princesa Nair Mora Vergara, que es mi ahijada y que está de cumpleaños hoy y se me había pasado porque lo iba a hacer al inicio del programa. Así es que valga la interrupción para hacer eso. Sigo con el programa ahora después de haber hecho lo más importante del programa. Cuando nosotros hablamos de la ley de extinción de dominio, en el segundo que yo leí ese texto, lo primero que hice fue llamar al presidente de la República. Y le pedí, y de hecho él me dijo que lo iba a hacer, ahora se está haciendo. Presidente, yo no le quiero dar mi versión porque siempre usted va a tener dos versiones. Va a tener una versión del Ministerio de Seguridad, va a tener una versión de los procuradores. Ahorrémonos esto y haga una reunión con todos los abogados que usted quiera. Todo el departamento legal de la presidencia, del Ministerio de Gobierno, de la Procuraduría, y yo nada más le pido que usted, que lo considero una persona que tiene criterio, escuche lo que vamos a decir para que usted vea el peligro que hay en esa ley. Y me prometió que se iba a dar el espacio de debate antes de aprobar, y tengo que dar las gracias al diputado Ávila, a la diputada Corina Cano, ahí a la diputada Fátima Grasal, a Víctor Castillo, todos los diputados de la Comisión de Gobierno, porque han permitido lo más importante, que es el debate adentro de una asamblea, en un espacio abierto en el que pueden entrar todos los periodistas y pueden estar presentes y en donde estamos todos los gremios. Hemos revisado como 23 o 24 artículos de un proyecto que tiene cerca de 80 y tantos, hasta el día que llegamos. Hemos tenido que cambiar 20 y tantos artículos de los 20 y tantos que hemos revisado. Hasta que antes de ayer, dijimos, esto no puede seguir así. Esto, por favor, alguien tiene que ir a tratar de hacer un proyecto, no un adefesio jurídico, y tratar de ordenarlo para que podamos seguir discutiendo, porque si no van a haber propuestas artículo por artículo. El proyecto que inicialmente, y ahora quiero que me pongan la imagen número 2, por favor, de este programa para que ustedes vean el peligro de esta ley. Esto es la ley de extinción de dominio en Colombia. ¿Para qué la quieren aplicar ahora en Colombia ahora mismo? Esto es una noticia de ayer o de hoy. Fiscalía aplicará extinción de dominio a los camiones que cierren vías. Les pido, por favor, que ustedes me entiendan cuando yo le digo, porque ¿para qué nos dijeron que es la ley de extinción de dominio? Nos dijeron que es para pelear con el crimen organizado, con los narcotraficantes, con los terroristas, para todas esas cuestiones. Bueno, ahí lo están utilizando para ir en contra de la protesta. Y por eso nosotros decíamos, tú no me puedes dejar eso abierto para actividades ilícitas, porque eso va a significar lo que le dé la gana al que lo quiera interpretar, y ahí está lo que está pasando en Colombia. Y ahora se limitó a un catálogo específico de delitos. ¿Por qué a ese catálogo de delitos? Porque también se lo dije al secretario de Seguridad, Jonathan Riggs, que ha sido muy respetuoso, ha sido amplio en el debate, se ha permitido el debate amplio. Estuvo el ministro Pino también fue amplio, ese se paró cuando intervenimos y no lo vi más en el debate. Pero tengo que decir que tanto el Ministerio Público, el fiscal Rómulo Betancourt, todos los que están ahí han estado en un plano respetuoso. Hemos tenido los momentos por así decir, de tensión emocional, pero todo el mundo ha sido un debate muy respetuoso. Y hemos tenido que decirles a ellos, ¿por qué el tema de que no sea un tema que tenga que ver con tema de retroactividad? Le pregunté al fiscal, al secretario de Seguridad, según ese proyecto, ¿usted pudiera procesar ahora mismo a alguien desde 1903 para acá, sí o no? Y claro que era así. Entonces eso también obviamente se estaba limitando. Temas como, por ejemplo, la buena fe. Usted puede ser, cuando usted le dicen, le venden siempre la idea, porque esto es lo que hacen, siempre vender la idea es que esto es para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Ya parece que tienen como un bucle que van dando y va diciendo lo mismo cada vez. Porque a ustedes le dicen,
La ley de sociedades anónimas se hizo para perseguir el terrorismo, los homicidios, tal y cual, tal. Yo no he visto los terroristas que han encontrado y los que han agarrado, los tantos que han agarrado, pero yo sí que vi que acabaron con el negocio de sociedades anónimas, que acabaron con el negocio de los abogados que hacían agentes residentes. Ya los abogados no quieren ser agentes residentes de las sociedades anónimas. Y también dijeron que iban a pasar todas estas leyes de la política de conozca a su cliente y de los bancos y las cuestiones para agarrar a los narcotraficantes y los terroristas y las cuestiones. Y todavía no veo a los terroristas ni a los narcotraficantes que agarran, pero yo sí veo que a las personas que tienen su cuestión para mandar los $100, los $200, esas personas sí están recibiendo, justifique, haga tal cosa. ¿Y qué pasa? Al panameño común es al que terminan, iba a decir una mala palabra, se me iba a ir, es al que terminan afectando. Y termina no siendo efectivo la norma. Y se lo dije al ministro y se lo dije al secretario. Esta ley está aprobada en Colombia, está aprobada en Honduras, está aprobada en Nicaragua, está aprobada en Guatemala, está aprobada en México, aprobada desde hace años. ¿Cuál de ellos es que tiene mejor seguridad que nosotros? Porque que yo sepa, ninguno. Entonces, el tema de la buena fe, ¿por qué era importante? Porque usted puede no ser narcotraficante, pero eso va a perseguir el bien, no a la persona. Y resulta ser que un narcotraficante compró una casa o un carro o una televisión, da lo mismo, y se la vendió a usted. Usted no sabe y ciertamente dificulta mucho que el narcotraficante cuando le vaya a vender la casa le diga, disculpe, yo soy narcotraficante, quiero venderle mi casa. Disculpe, yo soy narcotraficante, quiero venderle el carro. Entonces, como eso no va a pasar, usted va a comprar una casa o va a comprar un carro, o va a comprar un bien, etc. Y si la fiscalía detectaba ese bien en mano suya, le iba a caer a ese bien. Y usted, según la fiscalía, era el que tenía que demostrar que usted actuó con toda la buena fe del mundo. Y eso no es tan fácil de demostrar. Es decir, ellos no querían tener que demostrar que usted actuó de mala fe. Y esos son pequeños detalles que se han ido cambiando en una ley, que tengo que decir, al artículo 23 o 24 que vamos ahora mismo, han habido cambios sustanciales. Sin embargo, le dije a los comisionados diputados, quiero que sepa que por parte de nuestra asociación, y creo que es un planteamiento de todos los abogados en general de los que estamos ahí, estamos funcionando sobre un proyecto que es una aberración total y que lo que estamos haciendo es que sea menos malo. Bajo ningún concepto acepte que nosotros estamos diciendo que eso sirve. Aunque nosotros participemos y terminemos haciendo el proyecto, al final de cuentas lo único que vamos a hacer es que sea menos malo. Y les decía, y con esto termino, porque se lo dije al secretario de Seguridad, al ministro, al de la Procuraduría. Yo le doy este celular y le digo, agarre, mande correos electrónicos, mande WhatsApp, agarre y mande mensajes de voz, haga dibujitos, haga lo que quiera, métase en redes sociales. Y le presto el celular. Y usted me dice, no, es que yo no puedo hacerlo. Entonces no es el celular el que no sirve. El que no sirve es usted que no sabe usar el celular. No me diga a mí que no tiene la herramienta idónea para hacer eso. ¿Y a qué venía eso? Y no me refiero ni al secretario ni a Rómulo, ojo, ellos son personas que creo capaces. Me refiero a las personas que están ejecutando en el sistema. Que no me digan a mí que un fiscal ahora mismo no puede agarrar, y por los últimos 30 años ha sido igual y más, que él no puede agarrar y secuestrarle y aprenderle todos los bienes a cualquier narcotraficante hoy en día. Que no puede aprenderle los bienes a que estén destinados o que tengan en uso que ver con terrorismo. Actualmente eso se puede hacer y toma 2 o 3 días hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted toma la decisión de aprender bienes y toma esa decisión, usted también toma la decisión de probarle a la persona que está en narcotráfico o que está en algún tipo de crimen organizado. Y si usted se formó como fiscal y usted es una persona capacitada como fiscal, entonces usted se va a dejar de chistecitos y usted va a dejar de estar relacionando a las personas diciendo yo tengo un testigo protegido y yo tengo un informe anónimo de inteligencia diciendo que él está vinculado.
Así que con eso lo vinculo, hago mi espectáculo mediático y me voy 3 años después a un juicio. Porque cuando usted tiene a esa persona en juicio y usted tiene al policía en juicio, como pasó les puedo decir, desde el caso del búnker hasta muchos otros, y usted le pregunta al policía, y esa información anónima, usted dice que es anónima, que eso usted no conoce a la persona, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué valor le va a poder dar un juez eso en juicio? Cuando dicen es que una persona anónima que no quiso identificarse, ¿cómo usted me clasifica esa fuente? Entonces usted fiscal, si tiene 2 dedos de frente, usted debe saber que ese caso se le va a caer. Entonces no le eche la culpa a la herramienta, no le eche la culpa a la ley. Échele la culpa a su vagancia, échele la culpa a su falta de capacidad de investigación. Y si usted quiere, échele la culpa a que el sistema no le ha dado recursos para hacer X o Y investigación que pudiera pasar, para ser justo con algunos fiscales. Entonces, el tema no está en cambiar la ley y en poner otro recurso, porque esas herramientas que se le han dado a las personas, subir las penas, cambiar los sistemas, permitir la ley de crimen organizado, todo eso se le dio al Ministerio Público. ¿Para qué? ¿Qué es lo que han logrado con eso? Fiscales hay muy capaces, pero aquí no se está desarrollando una carrera adentro del Ministerio Público. Yo conozco fiscales que da gusto verlos en audiencia y en juicio, muy capacitados, pero tienen a un par de personas en puestos muy sensitivos del Ministerio Público sin la menor capacidad para realmente irse a parar a una audiencia. Y por eso es que las audiencias se le están cayendo. Entonces, cuando el secretario de Seguridad me preguntaba a mí, licenciado, ¿y entonces qué vamos a hacer con los bienes de aquellos casos que se caen porque no se logran no se logra acreditar las pruebas de eso? Cambiar al fiscal. Cambie al fiscal, bótelo, ponga uno nuevo, llévelos a estudiar, haga lo que usted quiera, pero entienda que esa nueva ley, si usted no prueba tampoco, también se le van a caer los casos. Y a eso es lo que yo quiero que entiendan, que no se puede, que porque la fiscalía no prueba lo que tiene que probar en juicio, vamos a hacer un proceso y vamos a diseñar un proceso donde no haya que llevar pruebas. Porque yo le dije al secretario y al enviado del procurador, se lo dije ahí, si nosotros estamos sentados en esta mesa bajo la premisa de que todas las personas que van a un juicio son culpables, mejor nos levantamos de la mesa y nos vamos. Ustedes hacen su lista de a todas las personas que le quieren quitar los bienes, todas y cada una, y se le quitan los bienes y aquí no ha pasado nada. Pero si nosotros tenemos bajo la premisa histórica de que muchas de las personas que el Ministerio Público ha llevado a juicio salen en efecto inocentes, pueden ser inocentes, como puede ser que se hayan ido algunas no inocentes, pero si tenemos la posibilidad de que eso ocurra, también tenemos la posibilidad, ya ha sucedido, de muchas personas que están mal culpabilizadas dentro de un proceso penal. Si nosotros vamos a aceptar que hay una posibilidad de que el proceso sirva para decidir si la persona es culpable o inocente, entonces hazme un buen proceso. Hazme que tenga que tener pruebas. Y hazme que si tú vas a decir que Juan es narcotraficante, prueba que Juan es narcotraficante. Quítale todos los bienes que te dé la gana. Pero tú no me vengas a decir que es que yo te tengo que probar y Juan te tiene que probar que no tiene nada que ver con el narcotráfico y si no le quitas todos los bienes. Y menos me vengas a decir que es que lo quieres hacer por cualquier actividad, porque eso que está pasando en Colombia está pasando con partidos políticos en Centroamérica que le están quitando los bienes, están amenazando a los familiares de los diputados de otros países, de empresarios de otros países, de personas comunes de otros países, y simplemente el que no se cuadra con esa ley le caen encima. Y este es un mensaje para alguien que al día de hoy aún le tengo un aprecio y sé que el aprecio es cruzado y que creo que respeta mi posición jurídica. Este mensaje es para usted, presidente de la República, Nito Cortizo. En 12 meses se va a escoger aquí un nuevo presidente de la República. Usted y el grupo que lo rodea tiene que hacer leyes para cuando no se está en el puesto.
Usted puede tener la mejor intención de no hacer una persecución política con este proyecto. Pero este proyecto lo hubiese tenido alguien como el que hizo esta cantidad de casos del año 2014 al 2019 y este no sería el país que hoy día tendríamos y cuidado, lo tendríamos altamente revuelto. Los veo así hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.